Ok. Eso me está diciendo que me habilita que yo pueda dialogar con ustedes. ¿Qué estábamos viendo? A ver, vamos a hacer un repaso. El inicio de la clase siempre va a ser un repaso para que los papás cuando vean este video digan, mirá los chicos cómo saben. A ver, acá está presente, vamos a tomar asistencia. ¿Me puede aceptar a mí? Porque estoy uniéndome con la compu. Ah, ¿no la miran? Buenos días. Los otros días habíamos visto, y ya no lo voy a volver a explicar porque ya obviamente lo saben, hasta la página 12. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos de esto? Habíamos visto en realidad que todo ángulo nosotros lo podíamos describir de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a hacer un repasito rápido. Vamos a suponer que yo tengo un ángulo alfa que mide 200 grados. ¿Sí? ¿En qué sistema está ese ángulo que yo estoy escribiendo ahí? ¿Cómo se llama ese sistema cuando lo escribo en grados? Sexagesimal. Muy bien, sexagesimal. Y yo le puedo pedir pasarlo al sistema circular. Un ángulo de 200 grados, si yo lo dibujara en esta circunferencia, sería 90, 180, caería por acá, y el angulito sería, ese sería el lado terminal. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ver un ángulo de 200 grados y dibujarlo no es difícil. El problema es que cuando yo lo voy a pasar a esto, al otro sistema, voy a escribir con el sistema de conversión que ustedes tienen en diapositivas anteriores, lo que se hacía era a 200, que era el angulito que nosotros nos dan como dato, que está en grados, lo voy a multiplicar, a ver si se acuerdan de esto, obviamente que sí, porque vienen practicando, por pi sobre 180. Y acá hacíamos una comparación con física, porque acá tenemos que ver que nuestra unidad, que era en grados, desaparezca. ¿Está? Entonces, estos grados con estos grados se van, y la unidad en la cual nos va a quedar expresado nuestro nuevo ángulo es en función de pi. Y si ustedes son tan amables, por favor, los que están aquí en el aula, y trabajan con la calculadora, y hagan en la calculadora 200 sobre 180, 3 calculadoras de 10 presentes, esto es muy triste. 10. ¿Cuánto da? Profe, Sí. ¿y si me puedes aceptar a mí que estoy entrando por la compu? Y si estás hablando, porque ya te acepté. Pero estoy desde el celular, ahora quiero entrar desde la compu. Bueno, dale, entrá, te espero. Pero ya estoy como que ya estoy entrando, me tenés que aceptar. Y si acá no hay ninguna invitación todavía cuando vos... No, es que no está. Si no, ya me hubiese avisado, te aparece un cartelito. Bueno, ahora me otra vez. Dale. Bueno, ¿cuánto dio esto como fracción? 10 sobre 9, pero lo pasé en el 1,1. Muy bien. 1, 1, 1, 1. Muy bien, Delfina. Voy a aceptar tu primera propuesta de escribirlo como fracción porque es más lindo trabajar con fracciones. Ahí recibo. 10 novenos de pi. Ese ángulo que está ahí es un ángulo equivalente al de 200 grados. ¿Dónde puedo yo ver este ángulo? Ven que es más difícil. Yo a ustedes les digo, dibujen un ángulo de 10 sobre 10 novenos de pi y yo no sé cuántos grados son. Entonces cuando lo voy a dibujar acá estoy medio complicado. Lo normal para graficar y reconocer un ángulo es estar en grados. Pero, como yo voy a tener que dibujar, si yo ese 10 novenos que me dio ahí lo multiplico por 3,14, eso me va a dar un número real. O sea, voy a transformar el valor de mi ángulo que arrancó en grados a un número real. Díganme, por favor, ¿cuánto da 10 novenos por 3,14? Si son tan amables. 157 sobre 45. Imposible. Entonces decime cómo da como decimal, Delfina. 3,48. Muy bien, muy amable, 3,48. ¿Qué es ese 3,48 y dónde lo puedo ver? Ese 3,48 no es ni más ni menos que la cuerda que sale desde este lugar, va dando toda la vuelta que nosotros la llamamos con la letra T, gira, 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 hasta llegar al lado terminal. Eso mide 3,48. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo un ángulo lo puedo tener en grados, lo puedo tener en función de pi, o lo puedo expresar como un número real. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Qué genio que son ustedes. Sí. Sí, claro. Muy bien.
Pasemos entonces al tema nuevo que vamos a dar hoy. Nos faltan dar 2 temitas nuevos. De aquí a la semana que viene, que es el examen, esto va a andar bárbaro. Y son las aplicaciones que tenemos con trigonometría. Muy bien, vieron que siempre ustedes preguntan para qué nos sirve lo que nos estás dando. Bueno, lo primero que vamos a ver se llama longitud de arco. Esta longitud de arco es una aplicación que nos sirve a nosotros, y ahora lo vamos a aplicar en un problemita, donde nos dice que si nosotros tenemos una circunferencia cualquiera, conocemos el radio y conocemos este angulito que está acá, que se llama ángulo central, vamos a poder calcular una determinada región sobre la circunferencia. Por ejemplo, a ustedes que hacen carrozas, o para el stand de la semana que viene, me tocará hacer, por ejemplo, un stand. Si yo lo quisiera hacer un stand curvo, yo puedo tomar la medida del radio, puedo tomar la medida de este ángulo y saber cuánto necesito, por ejemplo, para hacer un techo que tenga esta forma. Qué práctico, ¿no? Si hubiera stand, pero bueno. Ya vamos a hacer uno el año que viene. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, lo que yo estoy tratando de calcular es lo que se llama longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco? Es lo que se describe sobre la circunferencia cuando yo abro un determinado valor de un ángulo. Ese segmento curvo que está ahí es lo que se llama longitud de circunferencia. Y la fórmula es muy fácil. La vamos a simbolizar con la letra S y se multiplica el radio por el ángulo. El radio de la circunferencia que tengo por el angulito. Con la condición, y esto grábenselo por allí en algún lugar, de que el ángulo se mide en radianes. ¿Y cuáles son los radianes? Cuando yo logro pasarlo a número decimal. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, veamos en qué podemos aplicar este nuevo tema tan interesante para todos nosotros. ¿O no? Quede solo. No importa. Vamos al primer ejercicio. Tengo una circunferencia donde tengo su radio es 4 y el ángulo es de 240 grados. Y me piden calcular la longitud del arco, la longitud de arco que hace ese angulito que sería toda esta vuelta que está acá. Hasta ahí. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Ubico los datos, busco la fórmula, que es la única que tengo que manejar por el momento, pero el ángulo mío está expresado en grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer primero? Transformarlo en radianes, haciendo lo que hicimos recién. Eso me da un ángulo de 4/3 pi radianes, donde cuando yo haga la cuenta, voy a hacer 4/3 por 3,14, acá está el 4/3, ¿está bien? Que sería el valor que va a ir en la fórmula en este lugar que está acá. A 4, que es el radio, lo multiplico por ese valor, me da 16/3 de pi, a 16/3 lo multiplico por 3,14, y eso 16,76 es lo que ocupa esa longitud de arco. Muy fácil. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, solamente necesito identificar cuáles son los datos que tengo para poder resolver esta formulita que está acá. En este caso fue muy fácil porque me dieron el radio y me dieron el ángulo. A veces me dan la longitud de arco y no me dan el ángulo. Entonces me dicen, para una longitud de arco de tanto, ¿qué ángulo central necesito? ¿Está? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un techo así y la medida está acá, del radio. Este sería el radio. Entonces, vamos a suponer que esto mide 20. Vamos a ponerle 2, así no escribo tanto. Esto mide 1. La pregunta sería, ¿cuánto valdría este ángulo central para que esto mida 2? ¿Está? Esperen que Guadalupe prendió el grupo electrógeno, así que si escuchan mucho ruido porque hay un camión que está acelerando solo acá en la calle. Bueno, entonces... ¿Por qué es este? ¿Por qué es ese? Porque es el nombre que se le da a longitud de arco con la letra S. Ah, ok. Nada más que la terminología que se utiliza, nada más. Porque no se pone L porque la L tiene que ver por ahí con la longitud total del arco, que es lo que se llama el perímetro. ¿Estamos? Pregunta, segundo ejercicio para hacer ustedes solos. ¿Cuál sería el ángulo central? Que se simboliza con esa letra que es tita. Para esa longitud de arco de color rojo, ¿cuál sería el ángulo central? ¡Hey! Vamos. 140. 140. Horrible.
¿A ustedes les parece que este ángulo de 140 que está de este lado genera este sector circular, esta longitud de arco? Ese de 140 genera este otro. 220. ¿Cuánto? 220. 220, muy bien, porque el ángulo es este ángulo que está acá. Acabamos de decir recién que para poder encontrar la longitud de arco necesito dos elementos, el radio y el ángulo que se forma. El radio vale 5 y el ángulo que se forma para esta longitud de arco roja no es de 140, es lo que queda del otro lado. ¿Se entiende? Y la vuelta completa es 360, por eso esto sería 220. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no? ¿En el aula? ¿Sí? ¿Zoom? Sí. 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 Bueno, Sí, sí. esto le queda para ustedes, lo resuelven ustedes. O sea, el ángulo sería de 220. Tengan cuidado porque los cuestionarios caen muy fácilmente con estas cosas. El ángulo sería 220 grados. ¿Y el radio vale? Sí. ¿Me dicen cuánto da? ¿Así ya lo terminamos? A ver. Ajá. La cuenta era 5 por el ángulo, pero este ángulo hay que pasarlo a radianes primero. Pero, ¿cómo se pasa a radianes? Lo tienen arriba, así que... ¿Cuántos radianes son 220 grados? 220 por pi dividido 180. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto da eso? Ahí no sé. 3,83. 3,83. Muy bien. Entonces vamos a hacer 3,83. Yo confío en las cuentas que están haciendo ustedes, plenamente. A 5. Y a este que está acá lo escribo la fórmula. Y la longitud del arco rojo sería 5 por 3,83. Y ese resultado que me da un número real no es ni más ni menos que la vueltita roja que me estaban pidiendo dar ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Después ustedes lo resuelven. Queda para ustedes. Que dicho sea de paso, hoy va a ir un trabajito práctico a la tardecita para que puedan ir practicando para que la semana que viene en el cuestionario estén súper filosos. ¿Querés preguntar algo? Una pregunta, Oscar. Sí, dale. La semana que viene está diciendo que va a haber los cuestionarios. Sí, señor. ¿Cuáles serían para los que se aprobaron anteriores? El día viernes 28, ¿sí? Que es el día que cierra el primer trimestre, van a tener que hacer aquellas personas que salieron mal en el cuestionario un nuevo cuestionario, donde entra todo lo primero, más lo que veamos hasta el día miércoles de la semana que viene. Ahora sí, yo pensé que iba a tomar otro más aparte. ¿Cómo, doctor? Yo pensé que ibas a tomar un segundo cuestionario en general. ¿Para todos? Claro. No, ese va a ser en la segunda semana de junio, donde va a entrar todo lo de trigonometría para allá para el segundo trimestre, ahí sí para todos y todas. Bueno, ¿Estamos? O sea que aquel que aprobó tiene la bendición de que el primer trimestre ya lo tiene aprobado. No sé si con nota, no sé si aprobado, no sé cómo va, pero lo importante es que lo tiene aprobado el primero. Veremos en el segundo la idea es hacer 3 cuestionarios, como habíamos quedado al inicio, pero bueno, este inicio fue medio complicado, esperemos que continúe un poco más tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa información les va a llegar por el Classroom el día que tengan que hacer, en el horario que lo tengan. Pascal, una pregunta. Sí, Los diga. que estamos yendo presencial y tenemos que hacer recuperatorio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer ahí o Lo cómo? hacen acá. ¿Cómo? Lo hacen acá. Ah, ok, Para gracias. para eso ustedes traen el celular o la compu, lo que necesiten, o lo que tengan. Sí, sí. Y acá en el colegio les proporcionamos una de las claves para que puedan trabajar con una de las 38 redes que tiene el Instituto Guadalupe. Y Ok. 50 son ahora, sí puede ser. Así que no hay problema por eso, ¿estamos? Gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Segunda aplicación, área de un sector circular.
El área de un sector circular es algo parecido al anterior, pero no nos da el resultado de lo que mide este arquito de acá, sino que nos da la superficie que ocupa un determinado sector de una circunferencia. Esto también es muy útil, por ejemplo, para hacer el techo de un determinado lugar y saber cuánta media sombra necesito, ¿está? Para hacer un cantero de tierra y saber cuánto tengo que medir acá el radio y qué ángulo tengo que abrir para cubrir todo esto. Bueno, ¿cuál es la fórmula de esto? La fórmula es muy parecida a la anterior, fíjense que también es parecida a un triángulo, porque dice 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo central. Recuerden eso de ángulo central porque es importante. Y el ángulo central otra vez se mide en radianes. O sea que yo voy a tener que tener siempre la precaución. Fíjense cómo sirve que nosotros sepamos pasar de grados a radianes, porque en todas las fórmulas en las cuales tenemos que hacer una cuenta, lo tenemos que aplicar, no usamos grados acá. Y sin embargo nosotros lo que más usamos siempre es un ángulo en grados. Bueno, si nosotros ahora, a partir de lo que hemos aprendido, que un ángulo en grados se puede expresar como un número real, en radianes, podemos calcular una superficie de un sector circular. No se llama superficie circular porque no abarca toda la circunferencia, sino que es solamente una partecita de ella. Entonces, por ejemplo, una aplicación muy simple de esto sería que cuando nosotros vamos a tener un sistema de riego, ¿está? Y yo quiero cubrir una determinada... El sistema de riego tiene un largo de 70 pies, en este caso. ¿Por qué? Usted va a decir, ¿por qué le pones pies y no usas metro? Porque todos los libros de los cuales estoy sacando los ejercicios son todos libros yanquis. No utilizan el metro. Claro, entonces nosotros, yo lo que hago es buscarle acá abajo a cuánto equivale un pie. Entonces, tengan cuidado, y otro tip para el cuestionario, porque después caen, es... ¿En qué me dan la respuesta? Por ejemplo, en este caso tengo un ángulo central de 120 grados en un sistema de riego que tiene un largo, hasta donde cae el agua, de 70 pies. La pregunta es, ¿qué sector del campo que yo quiero regar estoy cubriendo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Ven? Háganse la idea de un parabrisas de un auto. Claro, pero hay que pasar de unidades, ¿no? Depende. Muy bien, hay que pasar de unidades. Si nadie te dice nada, no. Pero si yo te doy este problema y te pongo como respuesta metros cuadrados, vas a tener que pasarlo primero. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que como en física insisten tanto con las unidades, ustedes estén atentos en qué están las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Porque son muy fáciles de caer ustedes. Si yo le pongo 70 pies y acá le respondo 40 metros, ustedes lo señalan igual cuando trabajaron con pies. Tengan cuidado en qué están las respuestas. Ese es una pequeña sugerencia. Entonces, sí, ¿se entiende? ¿Qué hago? Aplico la fórmula. Yo quiero saber cuánto riega esta manguera que compré acá, este sistema de riego. Antes se llamaba manguera, ahora es un sistema de riego. ¿Está? Entonces, como esto gira para allá, yo quiero saber cuánto cubre del terreno que yo quiero regar. ¿Verdad? ¿Qué hago? 1/2 por R al cuadrado por el ángulo, el radio al cuadrado. Lo primero que tengo que hacer es otra vez el ángulo de 120 grados, pasarlo a radianes. Fíjense que acá tengo 1/2 por 70. Yo estoy trabajando con el dato original, o sea, estoy trabajando con pies. Entonces, por eso yo les digo que miren las respuestas, porque si mi respuesta está en metro cuadrado, a mí me conviene acá pasar estos 70 pies a metros. Entonces, ¿cómo? Porque la fórmula de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿te acordás? Pero eso es todo. Mirá, esta parte que está acá, hasta ahí, es pi por radio al cuadrado, pero no está pi, porque pi es toda la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Multiplicarlo por el ángulo central. ¿Bien? De ahí sale esa formulita. Lo pasé a radianes, hago la cuenta, mi respuesta está en pi. Mi pregunta sería, si yo quisiera escribir esto en metros, esos 70 pies, ¿cuántos metros serían? Un pie dice 0,3048 metros. ¿Qué harían para pasarlo a metros? Lo tenés que multiplicar. 0,3048. Sí, hay que multiplicarlo. ¿Y cuánto da? 21.336. ¿Eh?
21, ahí me gustó más. ¿Está bien o no? Acordate, no sé quién dijo 21.000, que ese punto seguramente en la calculadora es una coma. Sí, se equivocó en eso, bien. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí pondría 21,33, lo elevo al cuadrado, hago la misma cuenta y mi resultado de superficie va a estar ahora sí en metros al cuadrado. Este trabajito que yo me estoy tomando, ténganlo presente si en un cuestionario aparece esto. ¿Está? Entonces, si me dan los datos en pies y me dan la respuesta en metros cuadrados, primero pasemos los pies a metro cuadrado multiplicándolo por este valor. Recuerden que ustedes van a poder tener todos estos apuntes el día del cuestionario, así que una cosa para tener a mano es por ahí, para no estar buscando mucho, es la equivalencia que existe entre estos dos. Si no, lo buscan en internet, obviamente, pero bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, a ver cuántos metros cuadrados es esto, ya que estamos. Si yo hago 1/2, a ver si sabemos manejar la calculadora, porque en el primer cuestionario la calculadora quedó medio como que, sin palabra, ¿no? 1/2 por 21,33 al cuadrado por 2/3 por, y en lugar de pi, recuerden que va a estar permitido utilizar 3,14. No hace falta que utilicen el número de la calculadora, pero que utilicen 3,14 les va a dar la respuesta. Sí, lo que pasa es que, no te olvides que es más exacto, pero yo voy a usar 2 decimales. ¿Por qué? Porque las respuestas, las opciones, yo lo voy a hacer con 2 decimales. Entonces, hay bastante diferencia cuando usas el número pi de la calculadora y por ahí se pueden equivocar en eso. Ustedes trabajenlo siempre con 2 decimales. ¿Cuántos metros cuadrados dan? 476,20. No tengo ni idea, pero está perfecto. 476,20. 20. Perfecto, muchas gracias. Metros cuadrados. ¿Está claro? Entonces, la superficie que cubre este sistema de riego que acabo de comprar es un arco de 476 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. ¿En el Zoom alguna pregunta? No. No. Bueno, muy bien. 2 aplicaciones de todo lo que hemos visto hasta ahora. Longitud de arco y sector circular. Y ahora viene la última explicación y aplicación. Sí. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo es que habían sacado el 70? El 70 te lo doy como dato, acá, mirá. No, o sea, ¿cómo habían pasado de pies a metros? A 70 lo multiplicás por 0,3048. Ah, ok. ¿Bien? Una Sí. regla de 3. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, Sofía. Bueno, finalizadas las aplicaciones, pasemos al próximo trabajito que tiene que ver con... Somos muchos. No, pero está lleno de archivos. ¿Sabes todos los archivos que tengo? Todo hecho por vos. Sí. Un par sacado de internet. No. Fíjate, mira, todos tienen alguna foto por ahí. Ve, por ejemplo, una... Bueno, esto lo hice con el GeoGebra tampoco. Lo hice a todo yo. Ojalá hubiera alguno que tuviera todos los colorcitos que les pongo yo, así, ¿sabes? Nunca llega. Cuando veamos funciones trigonométricas sí lo vamos a usar. No, pero digo, el año pasado no. No, es verdad. Bueno, entonces vamos ahora al tema nuevo. Ya que acá no hay preguntas, este tema nuevo también ingresa en el cuestionario de la semana que viene, porque entre hoy, el viernes y el miércoles vamos a darlo. Yo les voy a subir hoy el trabajo práctico y por favor háganlo y pregunten, porque en el cuestionario van a aparecer preguntitas de ese tema que está ahí. Funciones trigonométricas son 3 las que vamos a empezar. Las 3 funciones trigonométricas salen de algo que ustedes vieron por ahí en algún lugar, vaya uno a saber, ¿está? Que se lo acuerdan seguramente, de un triángulo rectángulo, donde de acuerdo al angulito que nosotros tenemos, podemos distinguir que este triángulo rectángulo, sus lados tienen nombres particulares. Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. ¿Por qué este se llama el opuesto? Porque como yo estoy trabajando con el ángulo que está ahí escrito como tita,
El que está al frente es el opuesto y el que está al lado de él es el adyacente. Si el ángulo hubiese sido este de acá arriba, este pasaría a ser el opuesto y este pasaría a ser el adyacente. ¿Bien? Una vez que nosotros definimos cuál es el opuesto y el adyacente, tenemos tres funciones para trabajar: seno, coseno y tangente. Las fórmulas son siempre las mismas, ustedes lo tienen que adecuar al problema que tengan. El seno va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Esto, voy rápido porque para ustedes esto es un chiste, diría, en esta época de la secundaria. ¿Todos se lo acuerdan? Sí, entonces vamos a seguir. ¿Cómo? Las esquinas tienen letras. Es que todas las esquinas tienen que tener letras, se llaman vértices del triángulo. Ya sé, pero nunca trabajé con eso. Bueno, siempre tienen que tener un nombre porque es un elemento del triángulo. Entonces, vos definís, por ejemplo, en lugar de adyacente, desde O hasta Q. ¿Se entiende? Muy bien. Queda en la iglesia, la clase presencial, la voluntad. Entonces, si ese triángulo que está por acá, dando vueltas en el aire, nosotros nos tomamos el trabajo de ubicarlo en la circunferencia unitaria, ¿se acuerdan? Que nosotros trabajamos en esa circunferencia al principio, donde dijimos que el radio era 1, y que ahí vamos a dibujar todos los triángulos. Aquí estaría el triangulito original. Ese triangulito original, si yo le aplico todas estas formulitas que está acá, voy a llegar a dos conclusiones importantes. Primero, cada vez que yo calcule la función seno en la calculadora, voy a tener que observar en el triangulito el valor que aparece en el triángulo como la altura. Por eso se dice que la función seno relaciona a la función trigonométrica del ángulo con el valor del eje Y. Cada vez que yo encuentre la función coseno, lo que yo estoy relacionando en la calculadora y en la circunferencia trigonométrica es lo que del triangulito sería la base. Esa base que está ahí es lo que mide el ángulo sobre el eje de las X. ¿Está? Entonces, si ustedes en la calculadora ponen seno de 30 y les da un número, no es cualquier número y no está en cualquier lugar. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser la medida que toma la altura de ese triángulo. ¿Está? ¿Sobre qué? Sobre el eje Y. Y si yo le calculo el coseno, vendría a ser la base del triángulo que está sobre el eje X. Entonces, de acuerdo a dónde esté el ángulo, puede ser que sea positivo o negativo el seno o el coseno, que eso es lo que va a venir después más adelante. Y la tangente se calcula como el cociente entre el numerito del seno y el numerito del coseno. ¿Está? Ese valor que está ahí, si yo tengo un ángulo y calculo el seno, me da un valor. Calculo el coseno del mismo ángulo, me da otro valor y los divido, eso me da como resultado la tangente. ¿Y dónde la voy a ver a la tangente? En este circulito celeste, perdón, en esta línea celeste que aparece ahí, por fuera de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo? ¿Qué sería eso? El valor que mide la tangente, el resultado que te da acá. ¿Tienen calculadora? Saquen calculadora de vuelta. Y vamos a hacer un ejemplo. Ahora hacemos un ejemplo a pedido del público presente. Y acá voy a empezar a hacer preguntas, nada más que a los que están en el aula. A ver, que están hablando de leche chocolatada, no sé qué, acá. Ahora se pudrió todo, ahora me re enojé. Sí. Miren, la cuestión es esta. Yo tengo una circunferencia trigonométrica. Característica de la circunferencia trigonométrica, el radio 1. En esa circunferencia trigonométrica voy a pedirles a ustedes, supónganse que está bien centrada, ¿no? Vamos a correr un poquito de esto porque quedó muy fea, pobrecito. Ahí, un poquito mejor. Voy a dibujar un ángulo del primer cuadrante. O sea, voy a dibujar ese ángulo que está ahí y le voy a dar yo el valor de 70 grados. Entonces, ustedes van a ir a la calculadora, con la amabilidad que los caracteriza, y me van a decir cuánto da la calculadora seno de 70 grados, si son tan amables. ¿Cuánto da seno de 70 grados? 0,94.
0,94. 0,94. ¿Qué es ese número que está ahí? ¿Dónde lo puedo ver este número? Ese número que está ahí no es ni más ni menos que el segmento que va a estar representado desde el puntito P, donde se cortaba la circunferencia, hasta el eje X. Y esa medida que está ahí coincide con la medida de 0,94 sobre el eje Y. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Si yo a ustedes ahora les pido, aprovechando nuevamente su amabilidad, qué bien, cómo... Y les digo, calculen ahora el coseno de 70. Qué grande. 0,34. Muy bien, 0,34. ¿Dónde voy a ver ese 0,34? 0,34, que es el resultado que ustedes me proporcionaron amablemente y con todo el cariño del mundo, es un segmento que va a estar ¿a dónde? En la base de este triángulo. Ese segmento que está ahí es lo que mide 0,74. ¿Está claro? Y si hacen ahora en la calculadora la tangente de 70, ya que estamos... ¡Ah! Estamos hechos una luz acá. Tangente, ¿cuánto, Lautaro? 2,75. ¿Y dónde puedo ver este 2,75? Afuera de... Lo voy a ver en un segmento que pasa por fuera de la circunferencia trigonométrica, que lo toca apenitas ahí, y el valor de ese 2,75 sería la medida que va desde donde se corta ahí hasta el eje de las X. ¿Se entiende? Eso en matemáticas se llaman líneas trigonométricas, es decir, todos los números que yo hago en la calculadora de seno, coseno y tangente aparecen en ese lugar que está ahí. Zoom, queda un minuto, si quieren conectarse nos conectamos 15 minutos más. ¿Hasta acá vamos bien? La tangente... Sí. Sí. Donde pasa la circunferencia, este puntito que está acá, trazás un eje como si fuera un eje Y. Eso se llama tangente, significa que toca la circunferencia solamente en ese puntito.